Muy buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Retos actuales en parasitología clínica veterinaria, enfoque en animales de compañía. El día de hoy estamos presentes con la doctora que es médico veterinaria y zootécnica, Lucy Elizabeth Plasencia. Les comento que el día de hoy podrán hacer sus preguntas, ya sea por el chat, dejándonos, y al final de la exposición de la doctora podremos resolver cada una de ellas. Como les mencionaba, la doctora Lucy Plasencia es médico veterinario y zootécnica en maestría en parasitología en animales domésticos y silvestres. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente en cursos como parasitología, microbiología e inmunología. Además, es directora médica de la clínica Bandy Pets, donde se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades parasitarias en animales menores. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un placer. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias también por la oportunidad a la Escuela de Posgrado Cayetano. Y sí, entonces iniciamos. Sí, por favor, doctora, continúe. Muy bien, comparto entonces. Gracias. Muy bien, buenas noches a todos. Es un placer tenerlos aquí. El día de hoy vamos a tocar el tema de retos actuales en parasitología clínica veterinaria con enfoque en animales de compañía. Muy bien, me presento. Como mi compañera aquí ha indicado, soy médico veterinario, también egresado de la Universidad Cayetana Heredia y con maestría justamente en parasitología en animales domésticos y silvestres, ¿no? Eh, Docente actual también de la universidad y empecemos. Muy bien. Planteamos el tema de retos porque si bien parasitología es tradicionalmente un tema muy amplio, en realidad. La idea es de que aún se siguen presentando, ¿no?, estas enfermedades, sobre todo por un curso, un fin zoonótico, ¿no?, el que estamos expuestos no solamente los animales, sino los animales menores, en este caso los de compañía. Por tanto, hay que plantearnos, ¿estamos ganando la batalla contra los parásitos? ¿Cómo vamos y qué aspectos habría que considerar también como órgano de la salud, ¿no? Y por ende, ¿qué es lo que tendríamos que plantearlos, ¿no? De aquí en no solamente tener conocimientos, sino cómo utilizar las herramientas si las estamos usando adecuadamente. Esto me conlleva a mencionarles que parasitología de por sí es bastante amplio, pero tiene ciertas aristas que hay que considerar, ¿no? Dentro de estas es que los humanos tenemos un estrecho afín, sobre todo con los animales domésticos, ¿no? En este caso, perros y gatos, en los cuales los alimentamos, pasamos mucho tiempo, ¿no? Pasamos, sobre todo los niños y personas adultas, son de mayor riesgo, ¿no? En ese sentido. Asimismo, hay que considerar que ciertas conductas y el medio ambiente puede predisponer a la difusión, ¿no? A la diseminación y a eh, el completar el ciclo biológico de muchas enfermedades parasitarias, sobre todo con algunos factores zoonóticos, ¿no? En ese sentido, habría que considerar entonces de que tendríamos que estar preparados y si verdaderamente estamos ganando o no la batalla, ¿no?, en ese sentido contra estos parásitos que de, de todas maneras afectan las condiciones, ¿no?, de la salud de los animales, como también aquellos que afectan a los humanos. Dentro de los animales menores es bastante amplio. Tenemos los endoparásitos, aquellos parásitos que son de curso interno, ¿no?, que van a afectar. Dentro de estos vamos a encontrar los platelmitos, como los cestos, los nemátodos, y protozoarios, que son los más usuales. Asimismo, aquellos parásitos que son
protozoarios estrictos como los intracelulares. Y en el caso de ectoparásitos, vamos a encontrar a los peculiares garrapatas, ¿no? Que lo hemos visto, son bastante cotidianas, y también a las pulgas y los ácaros, ¿no? ¿Qué perro hoy en día no ha tenido pulgas y ácaros? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Y si esto en realidad es propio de ellos, tendría que estar presente en el cuerpo de estos animales que nos da como consecuencia, ¿no? La presencia de estos en ese aspecto, ¿no? En cuanto a su salud. Entonces, el panorama actual en realidad es bastante, lo que les voy a comentar a continuación es bastante amplio, ¿no? No solamente se sitúa aquí en Perú, sino en el mundo. A nivel mundial, la parasitosis en realidad está bastante arraigada, bastante presente, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, algunos trabajos que tenemos, como los realizados por NUPAI, que básicamente nos retratan un riesgo zoonótico constante con perros, ¿no? Incluso dentro o en la ciudad de Lima metropolitana. Y esto es realizado recién, nomás en este 2019. ¿Sí? Y básicamente nos retrata de que sí hay un riesgo zoonótico, que se han encontrado parásitos en estos animales, como lo son los ascarideos, dentro de estos ancylostoma, Toxocara canis, ¿no? También, por ejemplo, tenias, ¿no? Trichuris, que es bastante frecuente en animales menores. Asimismo, en el caso de Toxoplasma gondii, este reporte nos indica que ha sido hallado en animales domésticos, ¿no? Entonces, y en una ciudad dentro de Perú, ¿no? En este sentido, se han encontrado seroprevalencia bastante altas del 33% en el muestreo que realizaron en el, hace poco, nada más, en este año, en el enero del 2025, ¿no? Los cuales nos hace pensar qué tanto hemos avanzado como país, si verdaderamente estamos los veterinarios utilizando las herramientas adecuadamente o en realidad está habiendo alguna falla. A nivel latinoamericano, podemos encontrar aquí nomás un país bastante cercano a nosotros, Argentina, el cual también se realizó justamente una investigación en base también a heces de niños y animales domésticos, encontrando prácticamente nuevamente presencia de parásitos en ambos, ¿sí? Con un alto porcentaje del 35 al 67%, y muchos de estos zoonóticos, ¿no? Con aspectos zoonóticos, al igual que el retratado aquí en China en el 2022 con parásitos gastrointestinales en perros nuevamente, de heces muestreadas, ¿no? Las cuales también nuevamente retratan la presencia de parásitos, que nuevamente hablamos de toxócara, ¿no? De céstodos y algunos protozoarios como Yardia y zoosporas, ¿no? Etcétera. Esto es representado en el caso de las heces, pero también ahora tenemos no solamente el hecho de estar dentro del animal, sino también preservarse en la tierra, ¿no? En espacios públicos, como son estos trabajos que se han realizado solo hace poco, en el 2023, con la presencia de toxócara, huevos de toxócara en parques de Latinoamérica. Esto fue un análisis, un metaanálisis que se realizó en los trabajos que se habían reportado en Latinoamérica, encontrando más del 50% de presencias de este parásito, el cual tiene un factor zoonótico bastante, pero bastante amplio, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar justamente que la presencia del parásito como toxócara es bastante resistente, llega a afectar justamente a los parques, ¿no? Como tal, de que están expuestos tanto niños, familias que van con sus perros, ¿no? También estos mismos se llegan a contagiar y hay la gran posibilidad de la presencia, ¿no? De transmisión. Lo mismo ocurrió en el marzo nomás del 2025, encontrándose nuevamente huevos de toxócara con un riesgo bastante amplio de zoonosis, ¿no? Justamente por la intervención eh, de estos, Kigan presenta un reporte de más del 40% también de estos parques contaminados, ¿no? Con presencia de huevos de toxócara. Asimismo, vamos a ver
que existen parásitos que están asociados necesariamente con la presencia de ciertos comportamientos, ¿no? Que pueden tener algunas mascotas, sobre todo cuando pues cazan, ¿no? O atrapan algunas vectores o, por así decirlo, hospederos accidentales, como pueden ser reptiles, aves, roedores, y pueden justamente llegar a contagiarse de enfermedades que son protozoarias, estos son nemátodos, y pues estos traerlos a casa, ¿no? Porque están en contacto justamente con estos animales, ¿no? Entonces aquí vemos que esta investigación realizada en el 2023 retrata justamente ello, ¿no? Que se ha investigado, se ha reportado, esto fue en Italia, y presentó justamente que aquellos animales que no contaban con mayor presencia médica, hay mayor riesgo también de contagio, ¿no? De presencia, incluso muchos de ellos sobreviven ingiriendo este tipo de animales, ¿no? Que pudieran tener justamente enfermedades de curso zoonótico, ¿no? Hablamos también de aspectos de la casa, que es lo que estaba mencionando, ¿no? Que hay que considerarlos porque la mayoría aquí en Perú, por ejemplo, y esto no es ajeno a lo que pasa en otros países, ¿no? Aquí en Perú tranquilamente siempre tenemos gatos que están actuando como cazadores, ¿no? Muchos incluso propietarios los tienen justamente por eso, ¿no? Los utilizan de ese modo. Y lo que no toman en cuenta es que hay una gran probabilidad de transmisión de enfermedades, como incluso toxoplasmosis, ¿no? En el caso de los felinos. Muy bien, otros factores que nos van a enrutar también a la presencia de estos parásitos es la urbanización. Aunque no lo creamos, el hecho de ir urbanizando poco a poco, no mucho de estos la creciente, ¿no? Ciudad que va amplificándose también va llegando a situarse en zonas donde antes de repente habían animales silvestres, ¿no? Y van quitando territorio poco a poco y esto también hace que animales domésticos se enfrenten o cacen tranquilamente animales silvestres y también haya contaminación zoonótica o contaminación parasitaria en estos animales. Lo otro que hay que considerar es el aspecto del cambio climático y eso lo estamos viviendo, ¿no? Actualmente estos cambios de temperatura, cambios de estaciones tan drásticos que vivimos actualmente condicionan también a que vectores, que son los que transmiten enfermedades, tanto parasitarias intracelulares como también enfermedades que son zoonóticas, estén presentes, ¿no? Estén presentes. En el caso de la urbanización, habría que considerar de que esta urbanización, el hecho de eh, muchos de provincia que vienen aquí a Lima, podrían traer factores, ¿no? De presencia de enfermedades, ¿no? Que están en una provincia y la traen justamente a ciudad, en zonas urbanas. También otro factor a considerar es que ahora muchos de las familias, ¿sí? Que tienen como no hijos, viven en sitios bastante pequeños, en los cuales condiciona mucho más, ¿no? La presencia de estos factores por espacio prácticamente, ¿no? Que hacen que justamente estén mucho más estrechos, no mucho más apegados y que la probabilidad es bastante alta de que haya presencia también de estos parásitos, ¿no? Y bueno, no tenemos que dejar a un lado el hecho es que muchas familias, sobre todo en ciertos conos de Lima metropolitana específicamente y seguro en algunas provincias también ocurre lo mismo, es que hay muchos animales aún callejeros, ¿no? Que justamente son los que diseminan enfermedades, ¿no? Dentro de las zonas urbanas. Incluso se han visto que hay mayor contaminación urbana a pesar de estar urbanizado, ¿no? Redundando la palabra. Entonces, sí hay contaminación y no creamos que no lo hay, ¿no? En este reporte, por ejemplo, que se realizó en Ecuador, nos menciona que el trabajo de por sí fue realizado en comunidades marginales, en los cuales se muestrearon tanto heces de humanos, de propietarios, como heces de los perros que vivían, ¿no? A la periferia.
y encontramos que se reportó prácticamente más del 40% de perros urbanos, ¿sí? Que bebían a la periferia con positividad de huevos de quistes y muchos de ellos con riesgo zoonótico, ¿no? Y aquí vemos una tabla que es bastante extensa, en los cuales es básicamente una amplitud de parásitos, ¿no? De todo un poco, tanto protozoarios como nematodos y cestos que están a libre disposición. Y esto nuevamente entra a tallar aquí el factor de presencia de la calidad de vivienda, de las instalaciones, que habría que tener en consideración las fuentes de agua, de sanidad, ¿no? Que condiciona justamente la presencia de estos parásitos también, ¿no? Y la distribución de los mismos. Asimismo, estábamos comentando sobre el cambio climático en esta investigación que se realizó también en el 2025, si no me equivoco. Menciona que si bien, y esto es reportado incluso en One Health, que es esto, esta, serios aspectos que deberíamos de tomar nosotros como médicos veterinarios y también entidades de salud. Sí, que tiene que haber una estrecha comunicación, que el hecho de que haya un cambio climático también nos reporta, ¿no? Una lista de vectores, como son las garrapatas, ¿no? Algunas pulgas, ¿sí? Incluso ácaros por allí, que condicionan la presencia de ciertas enfermedades, ¿no? No yéndonos tan lejos, por ejemplo, las garrapatas que usualmente están en ciudad, que son el rifícefalos sanguíneos, ¿no? Que es conocida como la garrapata marrón del perro, nos vemos aquí que tiene una gran amplitud de enfermedades, ¿no? Diseminadas, ¿no? Yendo desde anaplasma, erliquia, babesia, ¿no? Como también las riquepsias, pero incluso menciona esta investigación que todas aquellas que están recalcadas con negro, que son justamente Anaplasma, Borrelia, Bartonella, Ehrlichia y algunas riquepsias, también se presentan con factor zoonótico, o sea que hay la posibilidad de que el humano también se transmita, adicionalmente a que el perro o el gato lo haga en el caso, ¿no? Lo mismo ocurre también con la pulga, ¿no? La pulga del perro o el gato también tiene una amplitud con Bartonella, por ejemplo, la presencia de riquepsias, ¿no? Entonces, este artículo lo que nos vuelve a recalcar es que efectivamente el cambio climático está logrando que ciertos vectores ya no se encuentren donde usualmente estaban y que cambien justamente de zonas donde se dispersen con facilidad, encontrando justamente los mamíferos de sangre caliente para poder sobrevivir y continuar con su ciclo biológico. Y en ese interín podríamos encontrar justamente humanos, ¿no? Que pues llegan a infectarse de estas enfermedades, ¿no? Asimismo, dentro de este mismo artículo también nos dan ciertos consejos, ¿no? Que habría que tomarlos en cuenta, como el manejo de endoparásitos, ectoparásitos y recomendaciones generales. Y dentro de ellos, sobre todo, recalca las presencia de antiparasitarios que debemos de realizar cada cierto tiempo. También el hecho de hacer exámenes de heces previamente, ¿no? No dosificar por dosificar, sino realizarlo de forma consciente y de forma precisa, teniendo un diagnóstico ya antes dado, ¿no? Y desde allí ir poco a poco previniendo, ¿no? A medida de que también el paciente lo requiere y dependiendo las condiciones en las cuales el perro o el gato está expuesto, ¿no? Que habría que también considerar de repente realizar un replanteamiento de los planes de antiparasitarios según el paciente, ¿no? Porque no todos tienen las mismas condiciones, ¿no? Me refiero a que si sale de casa, si está totalmente dentro del mismo, si está rodeado de otros animales, ¿no? Lo mismo ocurre con el manejo de ectoparásitos, ¿no? Que se recomienda justamente realizar el antiparasitario externo, utilizando ahora hay muchos productos que felizmente están a la mano para poder evitar justamente, ¿no? La presencia de estos mismos. Y las otras recomendaciones que son bastante asertivas tienen que ver mucho con el alimento crudo, que si bien en nuestra capital abunda, ¿no? Y ya en Perú me parece que está bastante difundido ello, hay que considerar de que
Muchas veces debe de haber un control previo, ¿no? Dado que justamente muchas de estas enfermedades, sobre todo zoonóticas, pueden ser mediante la ingesta de carne cruda que contiene justamente los microquistes y que tanto el perro como el gato pueden llegar a desarrollarlas, ¿no? Y poder ser más bien un posible factor tanto zoonótico como también parasitario de enfermedades, ¿no? Aquí mismo también menciona en este trabajo, también realizado, si no me equivoco, en el 2024, ajá, que igualmente, ¿no? Son enfermedades que van a ser enfermedades zoonóticas que van a ser transmitidas por estos vectores, como les conocemos las garrapatas, ¿no? Los flebótomos, las pulgas, ¿no? Que condicionan justamente la presencia y pues que ellos siguen en realidad su ciclo biológico. ¿No? Y que van a condicionar a medida de que hayan vectores, ¿no? Que cumplan justamente como hospedadores intermediarios y culminen su ciclo biológico. Así que tendríamos que preguntarnos en realidad qué implicancia tiene todo esto en clínica de animales menores, ¿no? ¿Por qué me interesa en realidad saber todo ello y qué tendría que hacer con toda esta información para poder llegar tal vez a minorar, ¿no? Ese riesgo que nosotros al atender justamente a estos pacientes, disminuir tal vez la presencia de estos parásitos, ¿no? Uno es lo más aconsejable, dadas las tecnologías que ahora se tienen a la mano, ¿sí? Es emplear un diagnóstico combinado, ¿no? Quiere decir que no solamente nos basemos en realizar exámenes coproparasitológicos, que es lo más usual, sino que también si no estamos seguros y que por ahí alguno de nuestros pacientes necesitan, ¿no? O observamos que cumplen ciertos signos clínicos, ¿no? Características de enfermedades, realizar tal vez un PCR, ¿no? Para poder ser mucho más certero y específico con el tratamiento y no más bien entrar en un tratamiento que de repente podría ser en vano, ¿no? Es cerciorarnos básicamente con ello. Asimismo, la prevención ambiental y la educación, ¿no? ¿Qué tan importante en realidad es el hecho simple de que el propietario recoja las heces de su mascota, ¿no? Es algo bastante simple, pero que muchos de los propietarios, lamentablemente, son muy pocos, en realidad, los responsables que lo hacen, ¿no? Y va de la mano nuestra responsabilidad también como sanitarios, ¿no? Como tenemos que indicar, propiciar, ¿no? Tratar de difundir, educar justamente a los propietarios, porque son aquellos que nos van a ayudar a poder disminuir ese riesgo, ¿no? Empleando desde la educación como tal, campañas municipales, por ejemplo, ¿no? O que de repente se enseñe desde los mismos colegios o campañas incluso a los mismos alumnos que también se pueden dar, como también a los profesores, ¿no? Enseñarles este tipo de educación. La actualización de la información y tratamientos, también aquellos que se dedican como médicos veterinarios, ¿no? Actualizarnos constantemente con información siempre de la mano, ¿no? Que es necesaria, ¿sí? Actualizarlos, dado que los protocolos y los tratamientos siempre hay variaciones, hay algunos, y ahora justamente vamos a hablar un poco de esto, dado que existen ciertos condicionamientos incluso, ¿no? Algunos que generan resistencia. Muy bien, la vigilancia y también prospectos de One Health, ¿no? Aquello que les mencionaba, que la idea justamente es que si nosotros tenemos no pacientes en los cuales son positivos a estas enfermedades, considerarlos y realizar una vigilancia a estos pacientes hasta que salgan negativos en un coprológico posteriormente, ¿no? Probablemente post tratamiento, que es la idea. Entonces, realizar este seguimiento y juntar esta data junto con los sanitarios también de salud pública para poder marcar focos rojos o mapear, ¿no? Aquellas zonas en las cuales nos ayude también a ir poco a poco disminuyendo la prevalencia como tal. Entonces, en realidad, cada error en el diagnóstico de un parásito es una oportunidad de pérdida para prevenir una zoonosis, y esto es cierto, ¿no? Todo lo que acabo de indicar, la presencia como tal, tanto sea de heces como incluso en los humanos, la presencia de estos parásitos en tierra, ¿qué nos está brindando información? Es que todavía hay.
¿no? Y que si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, verdaderamente esto va a continuar, porque esto viene, no es reciente, ¿no? Esto ya va desde hace bastante años y a pesar de haber toda la tecnología actual, se sigue presentando estas enfermedades parasitarias. Entonces, los desafíos que nosotros tenemos en clínica de animales menores es tratar de ahondar en ciertos aspectos que nos va a ayudar justamente de forma muy precisa, ¿no? Para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y al propietario para que tenga también mayor conciencia sobre eso. Dentro de estas están justamente la anamnesis, ¿sí? Preguntar al propietario los hábitos de la mascota, si tiene acceso al exterior o al interior, ¿no? Si convive con otros animales, el tipo de vivienda que tiene la persona o este animalito si está cerca o lejos, ¿no? La presencia también de otros animales que rodean a estos animales que tenemos, ¿no? El historial de desparasitaciones, por ejemplo, es bastante importante. Si ha estado en contacto estos animales con fauna silvestre, por ejemplo, ¿no? O vectores, si ha tenido pulgas, ha tenido garrapatas. Preguntar también qué cosa es lo que come su mascota, ¿no? Si consume presas, de repente es cazador, ¿no? Y podría haber la probabilidad de presencia de estos parásitos. Si la mascota caza o no lo hace, ¿sí? Si vive en zonas en donde hay vectores, como pueden ser los mosquitos, garrapatas, pulgas, que es lo más usual y se accede a parques públicos. Y esto nuevamente es bastante importante, ¿no? Tener en consideración por ya lo antes visto, definitivamente hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Lo otro que también vamos a considerar es la resistencia antiparasitaria, ¿no? Y esto en realidad se da, ya se están reportando en muchos de algunos de los parásitos que vemos, sobre todo con muchas de las medicaciones que nosotros empleamos en clínica diaria, como son los benzimidazoles, en el caso de ancilostomas, se han reportado ya resistencias. Y probablemente sea justamente un fallo clínico, aspectos posiblemente moleculares, a selección o mutaciones, o incluso a selección de las mismas poblaciones, ¿no? Dependiendo de hasta qué punto se pueda ver el caso, ¿no? De resistencia como tal, ¿no? En este trabajo se hizo un muestreo justamente en donde se hallaron pacientes con positividad en xilostoma, se realizó justamente tratamiento indicado a base de benzimidazoles, que es lo más usual, y se encontró que había una cierta resistencia, ¿no? Ante estos, o sea que aún presentaban larvas o huevos de estos mismos post-tratamiento. Lo mismo ocurre con la presencia de protozoarios emergentes, ¿no? Y esto tiene que ver con aquellas enfermedades que normalmente estaban de repente en un área en específica, que son muchas veces los animales de producción, ¿no? En los cuales tenemos más enfermedades que son bastante características de estas, como las de Neospora, toxoplasmosis, ¿no? Cryptosporidiasis, pero ahora presentadas ya en animales menores, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, neosporidiasis puede causar como animales nacidos vivos, ¿no? En cuanto a caninos, con factores neurológicos, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de toxoplasma, ¿no? Que se puede presentar en algún momento de su vida al estar en contacto con microquistes de toxoplasma. El gato puede llegar a evacuar o quistes en algún momento de su vida y ser nuevamente un diseminador de la enfermedad, ¿no? Y estas enfermedades, específicamente toxoplasma, sí tienen un riesgo zoonótico, ¿no? Lo mismo ocurre con Cryptosporidium, ¿no? Que también lo hemos visto, sobre todo muchas veces representado más en producción, a animales de producción, pero que ahora se puede observar en animales menores, ¿no? Hay una creciente. Lo mismo ocurre con Giardia, ¿no? Que vamos a poder observar este tipo de enfermedades. También otro factor a tomar en cuenta es la endoparasitosis intestinal, que es persistente en los medios ambientes urbanos, ¿no? Y de esto hablamos inicialmente porque es que hay en realidad trabajos que nos indican la presencia de muchos de estos que tienen un factor condicionante zoonótico sobre todo, ¿no? Como es Toxocara canis, Trichuris y ciertos ancilostomas que
pues pueden llegar a causar justamente la larva migrans, ¿no? Que sí hay un riesgo de contagio en los humanos. Entonces, estas dos investigaciones realizadas tanto en el 2024 como en el 2023, donde justamente se observa de Trichuris vulpis y la presencia de Xylostoma, hay un riesgo de presencia, ¿no? De estos parásitos, aún en ambientes urbanos, no en ambientes periféricos, sino en ambientes urbanos. Se supone que lo urbano debería de haber mayor limpieza, ¿no? Sin embargo, vemos que aún hay mayor riesgo todavía de presencia de estos parásitos, ¿no? Asimismo, el cambio climático nos da nuevamente un eje de aquel vector que siempre tiene un estrecho vínculo con el hospedador, ¿no? Con la presencia de ectoparásitos y enfermedades vectoriales, ¿no? Dentro de estas encontramos tanto Babesia como Ehrlichia, también Dirofilaria, ¿no? Causada justamente por todos estos parásitos que tranquilamente van a ir poco a poco variando dependiendo de estos cambios medioambientales que se van dando y presentándose incluso nuevas plagas, ¿no? Poco a poco, incluso no nos llamaría la atención de aquí más adelante tener este tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, aquí también observamos que hay estudios que nuevamente ratifican la presencia de Dirofilarimitis, ¿no? En áreas, justamente presencia de esta enfermedad en áreas exóticas, ¿sí? Presencia de esta enfermedad en perros y lo mismo ocurre en babesias, nuevamente gracias a los vectores, ¿no? Entonces, hay que tomar en conciencia de que hay que estar utilizando las herramientas, ¿no? De la mejor forma para evitar justamente estas enfermedades, que si bien algunas pueden ser no letales o los animales podrán convivir con ellas hasta cierto punto, como algunas otras sí pueden ser contagiosas o zoonóticas para los humanos, ¿no? En el caso de los errores, que también habría que tener conciencia, ¿no? Existen errores comunes, ¿no? En veterinaria que ya se han visto en el caso de Toxócara, en el caso de Dipilidium, ¿no? Un maltratamiento o que no hay seguimiento como tal de estos mismos, ¿no? Casos que se ha visto que persiste, ¿no? La presencia de estos parásitos y eso habría que tener en consideración qué es lo que está pasando aquí, ¿no? De repente no estamos aplicando de forma consciente y específica después de un coproparasitológico de repente, o sea, aplicar simplemente los antiparasitarios de forma empírica o ajustar más bien protocolos según el estilo de vida de la mascota, ¿no? Que es bastante importante y a tomarlo en cuenta también, ¿no? El uso también a largo plazo de las mismas fórmulas y esto nos trae conciencia de algo que ha pasado mucho con las pulgas y las garrapatas, el uso, por ejemplo, del fipronil, que hace unos 10 años se utilizaba de aquí para allá, el uso bastante excesivo, los dueños sin conciencia de lo que podría traer, ¿no? Veíamos que los utilizaban, ¿no? Este producto y que a las largas lo que nos ha traído es resistencia, ¿no? También. Entonces, esto nuevamente nos habla de la educación que hay que tener de parte de la difusión que nosotros tenemos que tener conciencia como sanitarios ante el público en general, ¿no? Y la falta de educación, ¿no? Del propietario, que nuevamente está enlazado con lo que acabo de mencionar. Aquí, por ejemplo, tenemos una guía que se realizó, ¿no? La Comunidad Europea, ¿no? En cuanto a al control de los parásitos. Es totalmente libre de revisar todo aquello sanitario que quiera actualizarse. Esto está ya colgado desde el 2021, es una actualización y pues nos indica de cómo actuar en cuanto a protocolos, ¿no? Qué medidas tenemos que considerar para que justamente evitemos este tipo de problemas, ¿no? O reinfectemos tal vez a nuestras mascotas, ¿no? Y evitar cómo controlar también el medio ambiente, ¿no? Que es bastante importante, ¿sí? Y que hay que considerar también que esto es un punto que muchas veces los propietarios no son conscientes, ¿no? Que tenemos muchas veces clientes a los cuales em,
solamente se enfocan en las mascotas, les compran sus antiparasitarios, los ponen al día en ese sentido, pero no se fijan o no hay de repente, justamente por la falta de educación, de información, que también es importante erradicar los ectoparásitos del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Y esto es un factor muchas veces que condiciona, ¿no? La progresión de estas enfermedades. Y también, por otro lado, que el propietario también nos haga esta reseña de no funcionó el antiparasitario que me recomendaste, ¿no? Y sigo viendo garrapatas, sigo viendo pulgas. Entonces, estos son factores a tomar a consideración, ¿no? Definitivamente es bastante importante esto. Y bien, finalmente, pues los parásitos en realidad no descansan, ¿no? ¿Por qué entonces nosotros deberíamos hacerlo? ¿Sí? Hay que tomar mucho más conciencia y bien considerar de que hay que estar siempre actualizándonos en ese sentido. La información se encuentra a disposición de nosotros, depende mucho de nosotros la actualización de los mismos para que podamos erradicar poco a poco, ¿no? Y justamente resolver esa pregunta que inicialmente formulé. ¿Verdaderamente hemos ganado la batalla ante los parásitos? Pues eso se los dejo a ustedes, ¿no? Porque seguimos viendo que aún nos falta, ¿no? Pero nunca es tarde y hay que continuar y hay que seguir actualizándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los asistentes. Como les mencioné, ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. De hecho, ya tenemos por el chat, doctora, le menciono. Alonso Manrique dice, ¿hay algún trabajo que informe alguna resistencia en Perú, aparte de fasciola? Bueno, en animales menores específicamente no se ha aún desarrollado alguno. De hecho, sería ideal, ¿no? Sería lo más adecuado para poder actualizarnos hasta qué punto se, se realizaría la resistencia, ¿no? El que he documentado aquí básicamente ha sido uno enfocado a xilostoma, ¿no? Pero también hay algunos que se han visto en Toxócara y en Dipilidium, ¿sí? Que entre resistencia podríamos hablar más bien la persistencia del mismo parásito, tal vez a la mala utilización de los fármacos, ¿no? Y de no hacer un seguimiento post-tratamiento, eso también es bastante importante. Pero si hablamos sobre un trabajo, actualmente aún nos falta, ¿no? En ese sentido. Gracias, doctora. Tenemos otra consulta que nos llegó también por interno. Dice, en el curso abordaremos el manejo y diagnóstico de parásitos menos comunes o pocos frecuentes, y si es así, ¿cómo se diferencian los enfoques de diagnóstico? Claro, si bien vamos a ver en el curso los más frecuentes, siempre hay alguno que se presenta de forma esporádica, ¿no? Suelen ser muchas veces los protozoarios o tremátodes, ¿no? Que no son tan comunes. Algunos nemátodos por allí, también, que no son tan comunes porque son enfermedades que en ciudad muchas veces no se presentan, pero sí se presentan en provincia, ¿no? Entonces, de hecho, sí se van a tocar también ello. Igual el enfoque está basado en que no solamente sepamos el ciclo como tal o tratarlo, sino también cómo evitar y plantear un control, ¿no? Correspondiente. No sé si resolví la pregunta. Gracias, doctora. Sí, de hecho tenemos más preguntas. Siguiente, David Aquino menciona, ¿qué tanto se recomiendan los antiparasitarios de larga acción? Por ejemplo, Bravecto, etcétera. Claro. Sí, esa es una pregunta en realidad bastante recurrente, ¿no? Que me la hacen y claro. Si bien estas enfermedades que tratamos de evitar por la aplicación justamente de antiparasitarios externos como tabletas, ¿no? Antiparasitarias, que tienen una larga acción y que está siempre enlazada con el factor funcional, ¿no? Metabólico de los pacientes, dada ahí su prescripción. em, si es empleable en ciertos lugares, diría yo, dado que en todo Lima metropolitana no ocurren los mismos factores, ¿no? De condiciones. Hablamos desde medioambientales como tal, incluso urbanas, como también condiciones económicas.
pero sí se puede recomendar, sugiero siempre, sobre todo por la acción de, de deposición de este tipo de fórmulas que se empleen las mensuales, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto en, por ejemplo, procesos dermatológicos que son los ácaros, por ejemplo, que comúnmente se emplean justamente por ello, que sí se han visto bastantes buenos resultados, ¿no? Sin embargo, siempre hay que hacer un seguimiento de nuestro paciente hasta qué punto en realidad es necesario continuar con emplear, ¿no? Aquellos que duran 3 meses. Ahora, hay ahora una nueva fórmula, ¿no? Que es como una vacuna que nos evita la presencia de pulgas y garrapatas. Nuevamente es un análisis que cada médico tiene que ver si verdaderamente sus pacientes, ¿no? Lo necesitan, y el hecho de analizar que no todas las condiciones en los animales son iguales, ¿no? Entonces nuestros pacientes tienen que tener ese tipo de individualización, se podría decir, según los casos, ¿no? Que nos vayamos presentando, ¿sí? Pero en realidad ya depende mucho, ¿no? En cuanto a los ectoparásitos, lógicamente van a ser efectos, ¿no? Pero también hay que considerar el medio ambiente, ¿no? Y que no actúan como repelentes, ¿no? Eso también ese es otro factor. Gracias, doctora. Siguiendo, Juan Díaz, creo que solicita guías de técnicas de diagnóstico. Ujú, claro, las guías vamos a verlas justamente bueno, un poco más desarrolladas, ¿no? En el curso, las cuales justamente se darían los tips en todo caso, ¿no? Para poder realizarlas, pero sin embargo, lo vamos a poder encontrar en la web como las guías de diagnóstico, específicamente en el caso de coproparasitología, ¿sí? Como las de flotación, sedimentación, ¿no? Que son las más comunes, y asimismo en el caso de hemopatógenos, ¿no? Que también tienen cierta coloración que hay que tener en consideración. Entonces, las técnicas en realidad hay una habilidad bastante amplia, las pueden ustedes encontrar en internet. Están las páginas, en todo caso, las dejaría de referencia, ¿sí? No recuerdo ahorita una como tal, pero sí están a disposición libre, ¿no? De cualquiera que pueda buscarlas. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Oscar Herrera. ¿Cuál es el método de muestreo para conteo de huevos de parásitos en parques y jardines? Claro, tendríamos que hacer el muestreo de tamizaje, básicamente, ¿no? Y en cuanto a lo que refiere como tal del procesamiento, ya dependería a qué nos estamos enfocando, ¿no? Si es de repente es un estudio cuantitativo o cualitativo, ¿no? Tal vez utilizar métodos como el McMaster, ¿no? Para poder hacer un conteo ya mucho más específico, y en el caso de utilizar tierra, que es bastante específico, ¿no? Vamos a poder utilizar, como les digo, el de tamizaje, ¿no? Que es bastante frecuente. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Rubén Alfaro. ¿Existen reportes de Dirofilaria y mitis en el departamento de Tumbes? ¿Cuál es el método de ensayo más adecuado para su detección? Claro, en la actualidad, si hablamos de Dirofilaria mitis, tenemos los test de inmunocromatografía, que nos van a ayudar bastante, ¿no? Uno de ellos y el más conocido es el SNAP, ¿no? El SNAP 4DX. Incluso si es que no fuera así, el de inmunocromatografía lineal también nos va a ayudar, ¿sí? Que es menos costoso incluso, ¿no? Ese sería un recurso. El otro recurso que tal vez no nos conlleve tanto gasto, sobre todo de forma económica, pero sí mucha experiencia visualmente, vendría a ser un frotis, ¿no? Un frotis sanguíneo, realizar justamente la tinción como tal, ¿no? Para poder observar este parásito, ¿no? Nemátodo como tal, que es la Dirofilariamitis, ¿sí? Pero si no tenemos el microscopio, tampoco los reactivos,
justamente la herramienta más práctica, podríamos realizar la inmunocromatografía, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de José Quispe. ¿Recomienda que los colegas dosifiquen antiparasitarios internos y externos a la vez? Es muy común recibir pacientes a los que solo les han dosificado antiparasitarios internos. Claro, nuevamente tiene que ver mucho con el chequeo físico del paciente, ¿no? Porque hay que tener en consideración que no todos los pacientes vienen habilitados, por así decirlo, ¿no? Con las condiciones perfectas como para recibir ambos antiparasitarios. En realidad dependerá. Por eso, en realidad va de la mano el tratamiento antiparasitario con los exámenes de sangre, ¿no? Que ya son exámenes complementarios, ¿sí? Y el examen de heces también, ¿no? Si es necesario o no emplearlo. Muchas veces lo que pasa en animales menores es que se dosifica, ¿sí? Se dosifica así simplemente por una cuestión de prevención. Incluso en este investigación de One Health menciona que se puede hacer a partir de los 2 meses, ¿no? Aplicar como tal los antiparasitarios. Sin embargo, siempre es previo examen de heces, ¿no? Entonces, si la mascota lo necesita, lógicamente la aplicación de antiparasitario oral, al menos en buena hora, estamos llegando a hacer, ¿no? El tratamiento correcto. Pero si no, estaríamos dosificando algo que no es necesario, ¿no? En realidad. Sí, y actualmente se han ido incluso haciendo más frecuentes los protocolos de dosificación vía oral, ¿no? Para justamente evitar, ¿no? La posibilidad, sobre todo en cachorros, que son los más expuestos, ¿no? La presencia de parásitos. En el caso de ectoparásitos, me imagino que se refiere también a la aplicación de tabletas vía oral, ¿no? Que suele recomendarse, ¿no? Que no haya mayor, estrés con el paciente junto con antiparasitario oral, pero vuelvo a recalcar, es que dependiendo si lo necesita, ¿no? Entonces, si lo necesita, lógicamente el antiparasitario oral sería inicial y posteriormente a la observación o al control sería el antiparasitario externo, ¿no? Salvo que esté plagado de garrapatas y dependiendo la condición física del paciente ya tendríamos que abordar, ¿no? También con antiparasitarios externos si es que lo necesita también. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Carla Flores. ¿Los test son confiables para detectar dirifilaria o se necesitaría una prueba de laboratorio? Claro, como mencioné hace un momento, tenemos estos dos. Uno que es mucho más práctico y pues sí involucra un costo de por medio porque es mucho mayor a hacer un frotis sanguíneo. Pero ¿qué pasaría si colocamos el ejemplo de que al frotis sale positivo a dirofilaria y al SNAP sale negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y no es que el SNAP de repente no sea bueno, sino que en realidad hay diferentes tipos de dirofilarias, ¿no? No todas son inmitis, ¿sí? Entonces habría que considerar también ese factor, ¿ya? Entonces, em, podría haber alguna especie que de repente tal vez sí tenga un factor zoonótico, que también lo podremos encontrar en humanos, ¿no? Pero si hago una balanza entre cuál podría utilizar mejor que la otra, pues por ser mucho más práctico, lógicamente el SNAP. Pero si tengo mi microscopio, ¿no? Y mi tinción y puedo, o tengo entrenado, ¿no? Ocularmente y tengo la experiencia para poder discernir las dirofilarias, en buena hora el frotis porque ahorraría mucho, ¿no? Económicamente. Gracias, doctora. José Quispe nos hace un comentario. Menciona que el problema de las pastillas de larga acción es que causa mucha automedicación. Y Ujú. continuamos con Rivelino Mendoza, quien dice, estimada doctora, el acceso de los perros callejeros es un problema serio de salud pública, porque las municipalidades no crean ordenanzas que prohíban que los perros dejen sus heces en el parque, calles o veredas, o se necesita una ley congresal. Bueno, en realidad.
En muchas de las leyes que están en el Perú, lamentablemente no hay un cumplimiento, ¿no? Adecuado, ¿no? Como el que se debería dar. Entonces, aquellas multas que se encuentran en los parques, y incluso hay avisos, ¿no? Los cuales están puestos, ¿no? Que si dejas las heces de tu perro te va a caer una multa, ¿no? En pocas palabras, pero la gente hace caso omiso y verdaderamente es que no hay nadie que vigile eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que más bien crear una conciencia, muy aparte de las municipalidades, es nosotros, los veterinarios, ¿no? Difundir más la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad con la tenencia de mascotas, ¿no? Que justamente allí abarca el hecho de recoger las heces, eliminarlas en un lugar adecuado, ¿no? No dejarlas a disposición porque de eso nada sirve, ¿no? Y eliminarlas adecuadamente para que otros animales no estén expuestos, ¿no? Pero nuevamente es creando conciencia, porque si vamos a depender de que el Estado en realidad haga algo, ¿no? Por así decirlo, o que maneje una ordenanza y sea efectiva, verdaderamente vamos a esperar mucho, ¿no? Y depende mucho de nosotros. Gracias, doctora. La siguiente es de Melanie Tolentino. Buenas noches, doctora. Cuando encontramos levadura en un copro de un canino mayor a 18 por campo, sin signos clínicos, ¿usted recomienda instalar un tratamiento? Porque he visto que colegas tratan con antimicóticos, pero en un siguiente control, la población de levaduras no ha bajado mucho y el paciente sigue estable clínicamente. Nuevamente ahí habría que tener en consideración la anamnesis, ¿no? La anamnesis y también si el recojo de muestras está siendo sin algún tipo de artefactos, ¿no? También considerar que hay enfermedades, ¿no? Que se pueden de repente por ahí crear junto con parásitos en todo caso, si es que fuera así, ¿no? Ahora, emplear un tratamiento. Tendríamos que, si estamos hablando de levaduras, realizar un cultivo, tal vez, ¿no? De heces en vez de solamente un coproparasitológico. Y nuevamente ahí queda el criterio médico, ¿no? Si vamos a aplicar posteriormente un tratamiento antimicótico, como indica, si lo requiere en realidad, ¿no? Porque si viene a ser producto de un alimento, producto de una contaminación, tal vez no es necesario, ¿no? Habría que preguntar al propietario cómo se está recogiendo esa muestra, la alimentación de la mascota, ¿no? Si es la adecuada, ¿sí? Y nuevamente hacer los cultivos respectivos, ¿no? Porque eso ya no vendría a ser un parásito, sino podríamos estar hablando de un hongo, ¿no? De repente que nos esté creando por ahí algún tipo de contaminación, ¿no? Bueno, o infección secundaria, ¿no? Puede Gracias. darse. Ok. Siguiente consulta es de Guillermo Moscón. Doctora, actualmente se recomienda a las veterinarias una desparasitación bimestral o trimestral permanente, con fórmulas comerciales como Endal Plus, Pirantel, Fenantel, Praxisquantel. ¿Qué tan recomendables son en la práctica estas indicaciones? Ya que muchos tutores, por ahorrar dinero, se aprenden el nombre y comienzan a medicar a sus mascotas ellos mismos. Sí, sí, eso ocurre en la práctica, ¿no? Sí, en receta médica, lamentablemente, pueden encontrarlo, ¿no? Si lo dieron una vez, lo vuelven a emplear. El problema está también en la dosis que emplean, ¿no? De repente ya es un animal mucho más grande y la dosis no es la adecuada. Entonces podríamos caer tal vez ahí en una posible resistencia futura, ¿no? A estos fármacos. Claro, las fórmulas que actualmente se manejan. Sí, está el praziquantel, el pirantel, ¿no? Y se aconseja que se puede utilizar esas fórmulas nuevamente siempre a un examen previo, ¿no? De coproparasitología, si es necesario colocarlo a la mascota. Y si fuera así, eh, justamente en este reporte de One Health lo que menciona es que hasta cuando iniciamos un protocolo de antiparasitarios, ¿no? En una mascota, lo podemos hacer empezando desde los 2 meses, ¿sí? Continuando.
cada 2 semanas, incluso hasta cumplir los eh, 2 meses más. Y luego ya a partir de los 6 meses, sí se considera hacerlo mensual hasta llegar al año, ¿sí? O sea que el primer año está completamente protegido esa mascota, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, todo muchas veces se hace de forma preventiva, porque si es un cachorro, pues tiene muchas prácticas de riesgo, ¿no? Que pueda volverse a parasitar. Entonces, si empleamos estas fórmulas, sí estamos lógicamente empleando fórmulas que son propicias para poder eliminar estos parásitos, pero también es considerando si se mantiene este régimen, ¿no? Este protocolo, o si de repente esta mascota eh, acabado el año, pues está expuesta, ¿no? Y habría que nuevamente replantear, por eso les mencionaba mucho de replantear el protocolo por cada paciente de forma individual, ¿no? No utilizar a todos lo mismo, ¿no? Si a partir del año la mascota lo necesita, pues y tiene factores de riesgo que condicionan el salir a la calle, ¿no? Lógicamente estas fórmulas me van a ayudar, ¿no? A erradicarlas. Pero si no lo necesita, entonces ¿para qué abordar, ¿no? Emplear, ¿sí? Esto. O sea, ahora en realidad mucho se da el enfoque también holístico, ¿no? En veterinaria. Y también no escapa el área de parasitología, ¿no? De emplear ciertas formas naturales, ¿no? Para eliminar parásitos, ¿no? Sin crear algún tipo de resistencia futura, ¿no? Tal vez algún fármaco, ¿no? Así es. Gracias, doctora. La siguiente consulta es de Guillermo Rivas y dice, ¿qué tipo de técnicas de flotación o sedimentación emplea y cuál es la más eficaz en base a su experiencia? Claro, hay diferentes soluciones flotadoras, ¿no? Dentro de las cuales las soluciones salinas, como la sacarosa o del sulfato de zinc, son utilizadas actualmente. En el caso de, en mí particularmente, dado por la facilidad en la cual se puede realizar la solución, yo utilizo la salina, ¿sí? La solución flotadora salina. Y hasta el momento no he tenido complicaciones. Sin embargo, por ejemplo, si estamos sospechando de giardia, podríamos utilizar la de sulfato de zinc, ¿no? En el caso de la sacarosa, también nos ha dado bastante buenos resultados, ¿no? Con los quistes, sea de giardia o también de isóspora, ¿no? Pero particularmente en mi caso, ¿no? La solución saturada ha sido la que más he empleado y me ha dado buenos resultados, ¿no? Desde aquellos juegos que tienen menor densidad, como son los de los protozoarios, ¿no? Los coccidios, que son los más frecuentes, o como las de Giardia también. Ok, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Fátima Mori. Dice, buenas noches, doctora. En el caso del tratamiento contra las giardias persistentes que no ceden incluso después de 2 rondas de toltrasuril, ¿se recomienda seguir repitiendo el mismo medicamento o alternar con otros fármacos hasta obtener un copro negativo o cesar los signos clínicos? Exacto, mucho tiene que ver también con la resistencia, ¿no? Se menciona que en cuanto a la proliferación de Giardia tiene que ver mucho con ciertos alimentos en base a colesterol. Entonces habría que mencionar mucho si hay un factor, ¿no? Que condiciona la presencia de este parásito. Lo otro también que hay que ver es la contaminación ambiental, ¿no? Porque los quistes de Giardia tienen una alta resistencia al medio ambiente. Entonces, en zonas en las cuales hay superficies de humedad, ¿no? O de tierra, ¿no? Que está constantemente húmeda, lógicamente, el condicionamiento de estos quistes persiste mucho más, ¿no? Entonces, habría que tener en consideración estos factores para poder ver si esta mascota sale del problema. Ahora sí, se ha visto que hay, antes se utilizaban mucho los fármacos como metronidazol, por ejemplo, en el caso de Giardia. Sin embargo, se ha visto que ya ahora con el tartruzuril ha dado mejores, ¿no? Mejores
mejores resultados. Sin embargo, nuevamente estos dos factores habría que tomarlos en consideración, la alimentación de la mascota y el medio ambiente, porque estos pueden causar la reinfección de la misma. Y si el propietario no está haciendo la limpieza adecuada, ¿no? La probabilidad es bastante alta de que haya una reinfección, ¿sí? Incluso también se menciona de que pueden haber combinaciones, ¿no? Con el praziquantel, el albendazol, ¿no? Para la eliminación de estos parásitos, ¿sí? Como tal. Pero, como vuelvo a repetir, cada caso es particular, ¿no? Así que habría que revisarlo detenidamente, ¿no? Y utilizar las herramientas indicadas. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Guillermo Moscol. Dice, doctora, ¿qué tan efectiva es la doramectina en la actualidad como antiparasitario? Y le leo brevemente la última pregunta. Oscar Herrera dice, el problema de desparasitar a los gatos con productos de uso veterinario es la cialorrea, mientras que con antiparasitarios, mientras que con antiparasitarios de uso humano no sucede. ¿Es recomendable usar antiparasitarios de uso humano en animales de compañía? Claro, hay que tener en consideración, resolviendo la última pregunta, ¿no? Hay que tener en consideración de que los fármacos para humanos tienen diferentes fórmulas de excipientes, ¿sí? Así que los excipientes son aquellos, no moléculas que ayudan a que de por sí el fármaco se asimile mejor, ¿no? En el cuerpo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un parásito que estamos enfrentándolo, ¿no? Con un fármaco de humano, pudiera ser de que no, tal vez no tengamos los mejores resultados. Y si lo tenemos en buena hora, no hay algún efecto secundario, ¿no? Lógicamente tiene que ver mucho con las dosis. En realidad, muchos de los fármacos de humanos a veces se extrapolan, ¿no? A la medicina veterinaria, ¿no? Y no escapa parasitología. Parasitología también lo hace, ¿sí? El problema, como menciona la colega, es que existe mucha cealorrea, ¿no? Entonces, para eso sí hay ciertas medicinas, como inyectables, por ejemplo, que se colocan para poder evitar, por ejemplo, presencia de céstodes o nematodes, como también pipetas que cubren, incluso de forma amplia, ¿no? Tanto para nematodes, algunos con praziquantel en moléculas de aplicación externa, ¿no? Como los spot-on también, que cubren céstodos, y también pulgas y garrapatas o ácaros, ¿no? Entonces hay otras herramientas, ¿no? Que no necesariamente sean las de vía oral. En el caso del colega que menciona sobre la doramectina, sí, actualmente en realidad tanto la ivermectina, que era usada constantemente, sí, eso paraba de, prácticamente era usada en cada campaña, siempre era una molécula que era bastante usada, ¿no? Para eliminar pulgas, garrapatas, etcétera. Y la doramectina, se supone en su grado de menor, se podría decir que no afectaba mucho, ¿no? A los animales o de menor riesgo, también se utilizaba, ¿no? De la misma forma, incluso muchas veces en ciertos procesos de acarosis, ¿sí? Pero siempre iba acompañado de otros fármacos, no de por sí. En la actualidad, en realidad, ya la idea es que no seamos tan invasivos con las mascotas, ¿no? O sea, evitar los inyectables. Por ello es que se han generado las tabletas, ¿sí? Que son de vía oral, que se utilizan, ¿no? Dependiendo de las recomendaciones del médico veterinario, podemos utilizarlas de un mes, la de 3 meses, o si no queremos darle nada vía oral, podemos utilizar también los collares, ¿no? Que también tienen incluso hasta un efecto de repelencia, ¿no? Entonces tenemos todas estas opciones, ya no utilizar estos fármacos. ¿Por qué? Porque en realidad ya han hecho resistencia, como ocurrió con el fipronil, ¿sí? La ivermectina, la doramectina, el fipronil son fármacos que actualmente sí se siguen utilizando en animales de producción, pero en animales domésticos ya no, porque han generado resistencia, ¿no?
Gracias, doctora. Y ahora sí, la última pregunta que nos llega de Milagros Rosicela. Dice, buenas noches, doctora. Después del uso de la Simparica Trio, ¿después de cuánto tiempo se recomienda desparasitarlo de manera interna? Porque tengo entendido que no cubre Bipilidium. Claro, el dipilidón es un cesto, pues, ¿no? Y al ser un cesto, praziquantel lo vamos a poder utilizar con tranquilidad, no hay mayor riesgo. Se puede utilizar, bueno, a ver, el Simparica Trio, si no me equivoco, son tabletas que se dan de forma mensual, ¿no? Entonces, la idea es que ni bien está terminando la primera, perdón, la tercera semana, ¿no? Del mes, le podemos dosificar con praziquantel, ¿no? En el caso, veamos proglótides, ¿no? Haya sido positivo de repente, ¿no? A cestodos, en este caso, ¿sí? Para evitar justamente eso. En el caso del simpárica, no, no nos da esta herramienta, ¿no? Que es la de eliminar justamente las tenias, ¿no? Que son los cestos. Sin embargo, hay otros productos, sí, que están en el mercado que ya tienen, ¿no? Justamente los anticéstodos, ¿no? Como herramienta, ¿no? También, junto con los nematicidas, ¿no? Entonces, para poder considerarlos, ¿no? Dentro de nuestras herramientas para eliminar los parásitos. Muchas gracias, doctora. Y ahora que hemos pasado la ronda de preguntas, brevemente les vamos a dar una información importante sobre el curso. Para ello, por favor, atentos a lo que voy a compartir. Como pueden ver, el curso para citología clínica en animales de menores es un curso que inicia el 12 de noviembre de este año, el horario de miércoles y viernes de 7 a 9 y cuarto de la noche. Esto por 4 semanas y de manera virtual. Ahora, ¿qué aprenderemos? Primero, a identificar los parásitos más frecuentes en animales menores, comprendiendo su morfología, ciclo biológico, signos clínicos y tratamiento, así como aplicar técnicas diagnósticas comunes en parasitología veterinaria para un abordaje clínico eficaz y basado en evidencia. Así también, proponer medidas de prevención y control de parasitosis, considerando su impacto en la salud animal y su posible repercusión en la salud pública. Para ello, pueden consultar con nuestra asesora comercial, Diana Solano, quien les puede brindar mayor información sobre el tema económico y la inversión para ello. Pueden obtener el código QR directamente, ir a la web o en todo caso comunicarse con ella a través del contacto que podemos darles, correo o número de celular. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora, por toda la asistencia, también a cada uno de los participantes. Gracias, gracias, gracias a todos por las preguntas, en realidad. Igualmente a todos Gracias. y esperamos contar con su participación en en el curso próximamente. Gracias, ha sido un placer. Espero haber abordado las inquietudes de los participantes y bienvenido sea el curso. Muchas gracias. Buenas Igualmente, muchas noches. gracias a todos. Doctora, buenas noches, buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Excelente día. Gracias.